Hola, hoy haré un pequeño breakdown de el UFC 251, una cartelera que vale muchísimo la pena porque está cargadísima de talento. Que después de tener un año sin deportes, sin poder ver nada, el primer deporte que vuelve es la UFC. Tenemos muy buenas peleas a puertas cerradas, sin público, y de repente viene la noticia de la Fight Island, que nos recuerda a esta película de Bruce Lee de Enter the Dragon. No sé si la vieron, muy buena película. Y entonces tenemos un lugar pues donde va a haber peleas cada fin de semana y nos ponen una cartelera con 3 peleas de campeonato y puro peleador legendario. Bueno, la primera pelea que nos importa es la de Rose Namajunas contra Jessica Andrade. Ella fue una pelea, evento principal, pelea de campeonato, fue cuando Rose perdió el cinturón contra Jessica Andrade. Peleón, a mí me encanta. La división de peso paja 52 kilos femenil es la mejor división que hay ahorita con las mujeres, la más cargada de talento y la más competida. Bueno, esta pelea es mucho más fácil de analizar porque pues ya sucedió. Y aunque solamente fueron 2 rounds de 5, tenemos muchísimo material para hablar de ella. Primero, vamos a recordar qué ocurrió. Rose Namajunas iba ganando por mucho y de repente es azotada en el suelo de cabeza y cae noqueada. Tenemos por un lado a Rose Namajunas, que es una striker muy técnica, fina y precisa. Y por otro lado a Jessica Andrade, que no es por quitarle mérito, es también muy buena striker, pero su estilo es completamente diferente. Su estilo es como un toro agresivo, tirando golpes de poder, buscando noquear. Entonces, cuando se pelea contra un noqueador, siempre existe la posibilidad de que el que tiene la explosividad y el poder en un segundo gane la pelea, aunque técnicamente esté por debajo de su oponente. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Entonces, el primer round, Rose llevaba la delantera. ¿Con qué? Principalmente con su footwork, sus movimientos laterales, invitando a Jessica Andrade a entrar y como ella, al ser un striker más técnico y fino, podía predecir los ángulos y los golpes de Jessica Andrade y dónde venían, haciéndola fallar. Cuando tú fallas golpes, cuando tiras golpes muy fuertes, cuando buscas lastimar con cada golpe y fallas, eso empieza a jugar con tu cabeza, te empieza a frustrar, te empieza a hacer pues un overreaching, estirarte más, perder tu balance y esto al striker técnico obviamente le empieza a dar muchísima ventaja. Entonces, al ser Jessica Andrade un peleador unilateral con un game plan predecible, Rose lo que tuvo que hacer es tener ese hermoso footwork que tiene, su movilidad, hacerla fallar, empezar a moverse de manera lateral y utilizar sobre todo el arma principal de los strikers técnicos, que es el jab, y algo que tiene en especial Rose, que es muy bueno, es su gancho de izquierda. Y su gancho de izquierda al contraataque o al ir hacia atrás. Recordemos que así noqueó a Joanna la primera pelea y la segunda, bueno, hizo mucho daño con ese gancho de izquierda. Entonces ella empezó a evaluar a Jessica, dejándola que entrara, que fallara golpes, empezando a tocarla con golpes técnicos. Recordemos que los strikers de ese estilo, el estilo técnico como Israel Adesanya o Rose, Stephen Thompson, lo que hacen no es querer lastimar de lleno con cada golpe, sino es como si talaran un árbol y van poco a poco. Cada golpe de un striker fino es un golpe elegido que tiene que entrar en un ángulo preciso y con eso ellos van construyendo, ¿no? Como un ejemplo en el boxeo, Floyd Mayweather tampoco tira golpes tan grandes de poder, sino que van de menos a más, construyendo la pelea hasta que tienen el dominio total. La diferencia entre los golpes de Jessica Andrade y Rose es que Rose busca ángulos especiales, busca precisión, busca el momento, el timing, y los golpes de Jessica Andrade son un poco más rudos, burdos y unilaterales. Sin embargo, es una peleadora explosiva y fuerte y peligrosísima. Entonces tenemos el primer round, Rose dominando bastante. Y al intento de derribo de Jessica Andrade, Rose reacciona con lo que es la Kimura Trap. ¿Qué es la Kimura Trap? Cuando te están derribando, tú haces el agarre de Kimura para atacar el brazo. Eso no quiere decir que enseguida, estando de pie, vas a hacer una Kimura y vas a someter al oponente, pero ese agarre de Kimura te permite varias cosas. Si van al piso, puedes caer directo en una Kimura, atacar y someter. Generalmente no ocurre eso, generalmente lo que hace es que te abre las posibilidades a otros ataques. Entonces, si tú mantienes ese agarre cuando te intentan derribar, haces que tu rival tenga ciertas reacciones que te permitan o hacer scrambles o salir
o poder atacar otras llaves que no necesariamente sean la Kimura. Entonces lo vemos cuando Jessica Andrade intenta derribar a Rose. La primera vez ella hace el Kimura Trap, enseguida la levanta, no lo suelta, cae al suelo y cae en una posición ventajosa en la que intenta hacer una barra de brazo. Y bueno, no lo consigue, pero esa barra de brazo le permite, cuando Jessica se aleja, a desplazarla con los pies y pararse y continuar en la pelea de pie, que es donde está dominando. Entonces es una técnica que le funcionó muy bien. Empieza a dominar el segundo round, se le ve un mejor striking, se le ve más dominio de la distancia y viene el siguiente intento de derribo, hace la Kimura Trap y Jessica Andrade, que ya la tenía en mente, pues lo que hace es azotarla sobre su cabeza. Mucha gente pensaba que era ilegal. Sí es ilegal azotar a un peleador sobre su cabeza. No puedes hacer un derribo y dejarlo caer así. Es muy peligroso. Puede tener lesiones graves, consecuencias de por vida. Pero la regla dice que si el peleador está sujeto a una llave mientras lo azotan, él es el que tenía la posibilidad de soltarse y no caer sobre su cabeza. Esa regla está muy bien, o sea, ella tiene la Kimura. Si ella hubiera soltado la Kimura, no hubiera caído sobre su cabeza. E igual pasa mucho cuando alguien tiene un triángulo. Muchas veces cuando están en triángulo hay peleadores muy fuertes que pueden levantar a su oponente y azotarlo sobre su cabeza. Entonces, pues o aguantan y consiguen la sumisión o decide soltar y ya no te azotarán sobre la cabeza. Ha pasado, sobre todo yo recuerdo en Pride, recuerdo una vez a Fedor Emelianenko en un suplex, cae completamente de cabeza, se le dobla el cuello, te quedas frío cuando ves esa escena y se levanta como si nada y gana la pelea. Y también sucede muy parecido a este slam con Bob Sapp contra Nogueira. Bob Sapp lo levanta y ahí sí de a lucha libre lo azota completamente sobre el cuello. Entonces ocurre eso, Rose Guys no queda y pierde. Entonces con el análisis de la primera pelea, pues nos podemos atrever a decir prácticamente que la segunda pelea va a ser muy parecida. El striking fino de Rose contra la explosividad de Jessica Andrade. Yo creo que quizá de 10 peleas gana 8 Rose por su superioridad técnica. Pero bueno, a un peleador explosivo y noqueador nunca lo puedes dar por muerto ni el último segundo del quinto round. ¿Qué va a pasar? Yo creo que Rose va otra vez a elegir sus golpes, va a tener ese footwork excelente, trabaja con un súper entrenador, tiene muy buen piso también, tiene muy buenos scrambles, no creo que sea dominada en ningún área del combate, quizás sean 5 rounds de dominio por puntos como se llevó a Joanna en la segunda pelea, o como hacen los peleadores que van incrementando el volumen, tipo Max Holloway, talando el árbol, hasta que Jessica Andrade esté tan acabada física y mentalmente que, a pesar de que Rose no tiene el poder noqueador de un solo golpe y adiós, la termine finalizando. Ya sea una sumisión o con golpes. La tercera pelea de la cartelera es José Aldo contra Peter Yan, o Piotr Yan, porque es ruso. José Aldo, una leyenda. Soy fan de José Aldo desde hace 10, 12 años. Peter Yan, un peleador durísimo que viene arrasando con todos los oponentes. Me parece muy buena pelea. Me preocupa un poco el corte de peso de José Aldo a los 61 kilos. José Aldo, yo siempre pensé que si cambiaba de división iba a cambiar a quizá a los 70 en vez de a los 61. Ya era un peleador con un porcentaje de grasa corporal muy bajo, entonces obviamente para llegar a 61 tuvo que perder musculatura. Puede tener muchos factores, peleadores que les afecta mucho, peleadores que mejoran. Aldo no es un peleador viejo, aunque tengamos años viéndolo, en realidad empezó muy joven, tiene ahorita me parece que 32 o 33 años, lo que tiene son millas, ¿no? Es un peleador viejo en millas, que es la experiencia de todos los años que lleva peleando. Ha tenido muchos cortes de peso, sabemos que esto afecta. No sé qué vaya a pasar. Con Marlon Moraes se vio muy bien. Muchos creemos que ganó esa pelea. Y quizás sea más rápido y más potente que en los 66 kilos. Vamos a hablar de Piotr Jan. Es un boxeador excelente. No tiene tantas peleas de MMA y no se le ve tanta experiencia en MMA en currículum, pero es un peleador con más de 200 peleas de box. Entonces, tiene un boxeo puro, el estilo no es muy vistoso, es un estilo... A mí me gusta mucho el tipo de peleadores que llevan los fundamentos y lo básico a un nivel preciso donde lo vuelven dominante.
¿Qué tiene de especial Petr Yan en sus peleas? Que es como un cyborg. Es un ser humano sin expresión, va directamente como un cyborg a oler sangre e ir por ella y mucha presión. Recibe golpes, no parece que lo afectaran. Entonces, toda esta presión que mete constante y la personalidad que tiene, que en las artes marciales también es un factor, juega psicológicamente con sus rivales y los agobia y los acaba. Tampoco es un peleador que haga cosas impresionantes, vistosas, pero va constantemente eligiendo sus golpes, eh, tira diferentes golpes para ir viendo reacciones de sus oponentes y continuar con la presión, y él siempre va hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, domina y gana. Por otro lado está José Aldo, que lo conocemos por sus impactantes patadas a las piernas, ¿no? Esas low kicks que vimos durante años. Después de la pelea con Conor McGregor, no ha tirado casi patadas a las piernas. Su estilo ha cambiado un poco. Tiene ahora un boxeo más pulido, con muchos body shots, tira muchos golpes al cuerpo, muy duros. Vimos cómo a Jeremy Stevens le golpeó el hígado y lo acabó, pero casi no está tirando patadas a las piernas. Podría ser, me aventuraría a decir que a lo mejor tiene algún tipo de lesión extraña, porque como un arma que era tan buena en él, pues ya deja de utilizarla. Pero bueno, no vamos a descontarlas, sus patadas a las piernas, sus rodillas, sobre todo el dominio del clinch, que va a ser una pelea en la que supongo que va a haber mucho clinch. Las rodillas de Aldo son devastadoras. Vamos a ver entonces que Aldo también es un peleador al que le gusta ir al frente y le gusta intercambiar. Vamos a ver una pelea muy violenta. Vamos a ver a Aldo que aunque le peguen no le importa, va hacia el frente. Un Petr Yan que también puede recibir daño, no muestra signos de debilidad y no sé, creo que la experiencia de Aldo va a jugar un factor importante. Si el corte de peso no lo afecta, me parece que tiene la superioridad en cuanto a experiencia en MMA, en el octágono sobre todo, y un juego más completo que el de Petr Yan. El problema es que cuando haces cortes de peso de ese tipo, eres más susceptible a ser noqueado. Y cuando tienes un estilo de mucho intercambio de golpes, pues ese riesgo está más latente. Me parece una pelea magnífica, dos contendientes al título, el título de los 61 kilos, que ahora está pues con muchos peleadores tocando la puerta. Mi favorito en los 61 kilos es Aljamain Sterling, entonces sí me gustaría ver alguno de ellos dos peleando contra él por el título y, o sea, disfrutar esta guerra que va a ser bastante sangrienta, 5 rounds de dos brawlers. Y bueno, el evento co-principal, Alexander Volkanovski contra Max Holloway por el título de los 66 kilos. Esta pelea me emociona muchísimo. Los dos peleadores me encantan, fan de los dos. Ya tuvimos una primera pelea, una guerra total, 5 rounds de puro poder y técnica. Alexander Volkanovski tiene muchísimas cualidades, es un superatleta, él venía del rugby y está en el camp de Nueva Zelanda de Israel Adesanya, que son los que la están rompiendo ahorita con el striking. Ya hemos hablado de esto antes, una de las cualidades principales de este campamento son las fintas y el manejo preciso que ha llevado a otro nivel de lo que significa hacer fintas en las artes marciales. Y Max Holloway, alguien que ha dominado a todos sus rivales, que se ha superado a sí mismo cada vez, que utiliza todas las armas posibles, un boxeo excelente, buenas patadas, buen piso, excelente defensa de derribo, el manejo de ambas guardias, que ahora ya vemos en casi todos los peleadores, es fundamental y va a ser un encuentro brutal. Vamos a hablar un poco de lo que fue la primera pelea. La primera pelea fue muy cerrada. Algunos creen que ganó Max Holloway, él mismo creía que ganó. Personalmente creo que ligeramente se lo lleva Volkanovski, sobre todo por las patadas a las piernas, que eso va a ser un factor importante en esta pelea. ¿Qué pasaba? ¿Por qué eran tan efectivas esas patadas a las piernas? Bueno, al ser los dos buenos boxeadores y Max Holloway, alguien que se concentra más en el boxeo y los intercambios y el manejo de distancia, tiene una guardia, un stance un poco más amplia de lo normal, que eso le permite manejar en el pocket o en el intercambio muy bien la distancia de su boxeo y él empezar a ganar todos los intercambios. Ese tipo de parado te hace susceptible a las patadas a las piernas y sobre todo las patadas que recientemente han tenido mucha efectividad, que son a las pantorrillas,
que maneja muy bien Volkanovski, empezaron a mermar su base, a hacerlo perder la confianza, a hacerlo perder el balance y ya no tener el mismo manejo de distancia que tiene contra otros peleadores. Volkanovski que tiene mucha expresividad, cambios de niveles. Al ser un peleador bajito y explosivo, siempre está latente el derribo. Es muy fácil para peleadores con esa fisionomía cambiar de striking a intentos de derribo. Entonces también eso modifica psicológicamente el parado de su oponente. Max Holloway tiene un estilo donde va generalmente con un boxeo preciso, 1-2, 1-2, no cambia demasiado, acabando con sus oponentes por el inmenso volumen y presión constante que tiene. Los primeros rounds de Max Holloway son un poquito lentos, empieza sin mucha acción, él va midiendo a los oponentes, recibe un poco de daño, no da tanto y va creciendo, creciendo, creciendo. Está muy acostumbrado a peleas de 5 rounds, entonces a veces sus primeros 2 rounds no son tan explosivos y empieza a aumentar y aumentar y aumentar el volumen hasta que ya sus rivales no pueden con él. Eso pasó la primera pelea. Entonces lo que tiene que hacer Max Holloway desde el primer round es decirle, aquí estoy. O sea, vamos, empezar el atacar, ir al frente, no darle la iniciativa a Alexander Volkanovski, empezar con ese volumen que él tiene, ir creciendo e ir buscar tener el control de la pelea. No hizo mal la primera vez, es su estilo, simplemente tiene que cuidarse un poco más del trabajo de fintas, esas patadas a las piernas, buscar la manera de checarlas. Él controla muy bien las dos guardias, entonces si su parado es un poco de lado y es una stance amplia, por ejemplo, ¿qué pasa con lo que yo decía de su parado? Es muy obvio si hacemos una comparación, por ejemplo, con el Muay Thai. En el Muay Thai siempre tenemos a los peleadores un poco más erguidos con el peso sobre el pie de atrás. Entonces la pierna enfrente está ligera. ¿Para qué? Para poder checar cualquier patada que venga a las piernas y la bloquean. En el MMA tenemos derribos, entonces el stance es un poco más amplio. Y Max Holloway y algunos peleadores les gusta tener un stance todavía un poco más amplio para tener un buen manejo de la distancia en los intercambios. Es una ventaja grande, sin embargo eres vulnerable a ciertas patadas. Una manera de no ser tan susceptible a esas patadas y poder mantener esa wide stance, esa guardia amplia, es ponerte en la guardia contraria a tu oponente. ¿Qué quiere decir? Que si tu oponente es ortodoxo, tú te pones en southpaw. Esto es muy bueno para peleadores que manejan las dos guardias porque es muy fácil hacer ese cambio y no perder habilidades en el striking. Entonces, si tú te plantas de lado con la wide stance contra tu oponente, no necesitas checar las patadas como en el Muay Thai alzando tanto la pierna. Simplemente tú tienes la cara de tu espinilla y tu rodilla ligeramente volteada hacia la pierna de poder de tu oponente. Entonces, a veces puedes bloquearlas plantándote bien en el piso y metiendo la rodilla o levantando ligeramente la espinilla. Entonces, no tienes que bloquearlas por completo, pero te van a hacer menos daño porque ya no vienen por fuera y no tienes que hacer el giro completo para ir por fuera. Eso le podría funcionar, aunque Volkanovski también tiene unos cambios de guardia muy interesantes. No es alguien que cambie de guardia y empiece a pelear así, sino dentro de sus combinaciones. También yo creo que Max Holloway ya estudió eso. Vamos a ver cómo se encuentran. El primer round va a ser fundamental para saber cómo va a ir creciendo la pelea. Del lado de Volkanovski, yo creo que esta pelea le convendría más. Tiene la potencia que viene del rugby, tiene muy buen grappling, muy buena lucha. Entonces, empezar a trabajar más con las entradas. Aunque no llegue completamente a derribar, ir con intentos de derribo, con intentos de derribo, saliendo del intento de derribo, un golpe, intento de derribo, golpe, cambios de niveles y seguir con esa gran variedad de armas que tiene, que es un buen boxeo, diferentes patadas. Esas patadas creo que también van a jugar un impacto grande, vamos a ver qué pasa. Las patadas a la pantorrilla para quitarle la base a Max Holloway. Entonces va a ser una pelea muy, muy cerrada. No me atrevo a dar un ganador o una predicción. Creo que Volkanovski tiene muchas armas diversas. Sin embargo, Max Holloway es alguien increíble que en 66 kilos no le gana a nadie más que aquella vez Volkanovski. Vamos a ver esta guerra. Vamos a ver cómo se va dando. Yo me atrevo a decir que van a ser 5 rounds completos de intercambios técnicos que vamos a disfrutar mucho.